Hola amigos, me da mucha alegría saludarlos y tenerlos nuevamente en nuestro canal. Pues hoy quiero hablarles acerca de las facetas que tienen los distintos types o tipos psicológicos. Me gustaría o los invitaría a que vean el video en donde hablamos de las diferentes personalidades, porque de alguna manera pues esto es un seguimiento de esto. Y cuando hablamos en ese video les decíamos que las personas tenemos ciertas preferencias innatas para cargar energía, para percibir la información, para tomar decisiones y para organizarnos en el entorno. Pero es muy importante esto que les voy a hablar hoy, porque estas preferencias innatas, si bien nunca cambian, sí de alguna manera se van moviendo a lo largo de la vida y empezamos a utilizar otro tipo de preferencias o comportamientos específicos de las otras competencias, pasando de lo que es nuestra naturaleza a lo que es necesario para adaptarnos en la vida a algún trabajo, a alguna situación, y pasando de lo natural, como les digo, a lo que es necesario o pues de lo que es la naturaleza a nuestro desarrollo. Y bueno, hoy les voy a hablar de la primera dicotomía, que es la extroversión y la introversión, y cada una de ellas tiene 5 facetas. Cuando esto lo desarrolla Isabel Myers, la creadora del MBTI, ella dice que bueno, las personas extrovertidas, como lo vimos en el video anterior, pues son aquellas que se cargan de energía al estar en contacto con los otros y despliegan esa energía, pareciera que es una luz que está iluminando. Y las personas que prefieren la introversión, vemos que esa luz está por dentro. Estas personas se cargan de energía al estar en contacto con ellas. Pero esto no significa que una persona extrovertida no pueda tener algunos comportamientos de las personas introvertidas o viceversa. Y eso es a lo que ella llama las facetas, lo que nos permite distinguir cómo una misma personalidad no es igual a la otra. Puede ser muy diferente, puede tener algunas cosas similares, pero esto es dependiendo de si tiene o no estas facetas desarrolladas. Entonces, vamos a hablar sobre las facetas. La faceta de extroversión, la primera de ellas, es lo que se llama iniciador, mientras que su contrario, del lado de la introversión, es la persona receptiva. La persona que es iniciadora es aquella que le gusta pues iniciar las acciones, el iniciar una conversación, el introducir a los otros, por eso se le llama la persona iniciadora. Y en su contraparte está esta persona que es más bien receptiva. Está esperando a ser introducida, está esperando a que la presenten y no tiende a tomar tanto la iniciativa a menos de que sea algo sumamente importante para ella. Sin embargo, puedo encontrar una persona que sea extrovertida y sin embargo no sea iniciadora por alguna razón, porque prefiere tomar en ese momento una actitud pues un poquito más receptiva, porque quizá no conoce del todo la información, porque quiere observar un poco más, o al revés, una persona que es receptiva, pero que en ese momento le conviene, porque está a lo mejor en un momento de trabajo, empezar a tomar acciones, porque a lo mejor su liderazgo se lo requiere. La siguiente que encontramos son las personas expresivas del lado de la extroversión o las personas que más bien son reservadas. Las personas expresivas, pues yo les digo, no sabemos la vida de esa persona. Y son aquellos que encontramos en la cola, ya nos está contando por qué compró el pastel, que si tiene un esposo que está enfermo. O sea, nos cuentan mucho acerca de su vida, les es fácil hablar de ellos. Mientras que estas personas del lado de la introversión pueden ser mucho más reservadas. Nos cuesta leernos, nos cuesta que nos cuenten las cosas, a menos de que seamos personas muy cercanas a ellos. Pero nuevamente puedo ser una persona extrovertida que guardo algunas cosas para mí, o una persona introvertida que tiene que comunicar más a los otros y de alguna manera expresarse más. Por el lado de la extroversión, otra faceta es gregario. Y esto es querer formar parte de grupos grandes. De ahí viene la sociabilidad de la persona extrovertida. Y podemos ver esas personas que desde la escuela están en el comité escolar, después van a estar en la colonia, a lo mejor en el comité de la colonia o en cualquier cosa que les permite estar en contacto con los otros. Mientras que encontramos del lado introvertido las personas íntimas.
Esto es, pues, reunirse pero con personas cercanas, uno a uno, para tener una comunicación un poquito más profunda. No significa que la persona que prefiere introversión no pueda relacionarse y no pueda ser sociable, sin embargo, le quita energía. Ahora, también encontramos la parte activa contra esta parte que es un poquito más reflexiva. La persona extrovertida tiende de manera activa a aprender, como escuchando, interactuando, oyendo, mientras que su lado contrario, el lado reflexivo, es una persona que aprende reflexionando, reflexiona en sus ideas, le gusta revisar todo esto que está viendo. Entonces son dos formas muy diferentes de abordar la información. Y por último, vemos en la extroversión el lado entusiasta. El lado extrovertido tiende a verse, tiende a notarse, pueden ser el centro de atención. Y por el otro lado encontramos un lado mucho más tranquilo. Este lado en donde prefiero quedar en segundo plano, te dejo que interactúes, pero yo solamente voy a tomar el primer plano si me es sumamente importante. Entonces les gustan más estar a solas, son personas que les gusta estar leyendo, que les gusta estar reflexionando. Bueno amigos, estas serían las 5 facetas que podemos encontrar en extroversión e introversión. Pero recuerden lo que les digo, yo puedo ser una persona que prefiere la introversión y sin embargo me muestre muy activa o pueda ser gregaria, y también del lado de la extroversión puedo ser un poco más íntima o un poco más receptiva. ¿De qué depende? Depende de las necesidades que nos va presentando la vida. A veces tengo que cambiar mi preferencia o tengo que incorporar estas facetas o estos nuevos comportamientos. Bueno amigos, pues los veo muy pronto para hablarles de otras facetas. Me dio mucha alegría que estén con nosotros y bueno, espero que me haya ganado su like y que se suscriban, que me dejen comentarios y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.